Roberto Díaz y el mural del Zurdo Sánchez. Actividad del programa de Artes Vivas de la Secretaría de Cultura, Jardín Unidos si es posible. La dinámica va a ser simple. Roberto estuvo por muchos años aquí en el museo realizando guianza y atendiendo este espacio, este lugar, antes de que entrara en deterioro. Y bueno, hay muchas realidades ahí. En realidad fue como expulsado, por decir algo, ¿cierto? Porque el espacio todavía era habitable y tenía posibilidades de seguir funcionando común y corriente con él, pero hubo un cambio ahí y debido a eso Roberto resultó haciendo la guianza fuera de la casa, ¿cierto? Ya integrándole el tema del paisaje, dándose la libertad de aflojar un poco la lengua para tratar a su modo, con su manera auténtica que tiene, el tema de la historia del jardín. Entonces, dentro de las curiosidades que tiene Roberto, es tomar nota de memorias, de atisbos, ¿cierto?, literarios que él tiene con relación a la sensación que le genera vivir en jardín. Y entre tantas cosas, la casa que heredó por medio de por medio de Norberto Agudelo, y que él con mucho agrado recibió, y debido a eso hizo un escrito en su momento. Entonces la dinámica va a ser leer ese pequeño relato de él y luego pasará a ilustrarnos el mural, a contarnos de esos personajes típicos, de lo que vemos aquí, de lo que está presente en este espacio tan especial. Y luego vamos a cerrar con otro pequeño relato de él, un detalle y una conversación libre de todos, para que opinemos al respecto y si podemos reírnos también, porque en realidad tiene unas chispas de humor que son agradables. Entonces, organizando esta actividad con Roberto, él me envía un audio de WhatsApp. A continuación, el WhatsApp de Roberto Díaz. Hombre William, ¿cómo le va? Espero se encuentre muy bien. Bueno, le cuento, hombre, que ya tengo los dos textos, se los voy a leer. En cuanto al primero que leímos ayer, hermano, le pegué qué peluqueada tan berraca, casi que con la seda. Lo desaliñé mucho para que quede bien descubierto y tenga como un impacto mejor. Se me viene a la mente que en cuanto al segundo, que es la introducción al texto del cuidador, al leerlos, pues yo hablaría de un tiempo que entra, que es el que Norberto le entrega a Juan Salvador, y de un tiempo que sale, que es cuando Clara me saca expulsado de allá. Uno es el tiempo en cierta forma. Bueno, se los voy a leer y espero que usted los mire y me da su idea, o me hace la crítica si vale la pena leerlos o no. Juan Salvador es un seudónimo que él tiene para algunos escritos que ha ido realizando durante varios años. Introducción al texto, un cuidador de arte. Siendo niño tuve la dicha de haber conocido a Clara Rosa Rojas Peláez. Conocí parte de su tiempo, además el espacio donde vivió y que luego sería el lugar donde se guardaría el tiempo. Este se fue pegando en todo y a todos. Luego, por motivos del destino y designios de Dios, llegué a ese lugar fantasioso siendo un museo. Es ahí donde Juan Salvador le recibe el tiempo a otro cuidador de arte, como lo fue Norberto Agudelo Marín. Ya no estaba Clarita, estaba convertida en tiempo detenido.
Tal vez era la musa con la cual se hablaba en cualquier espacio y a cualquier hora. Qué bueno haberla conocido y saber cosas de ella. No importa que a veces no me dejaba tener vida en ese lugar grandísimo, donde en cierto momento hasta el tiempo se perdió. Como la experiencia es el laboratorio de la verdad, tengo en la memoria el recuerdo de una noche lluviosa, muy oscura, donde tocó salir corriendo a las 3:30 de la mañana. Por poco quedo convertido en tiempo congelado. Clara me expulsó. Entonces, en este momento ya Roberto nos va a empezar a contar sobre el milagro. Roberto. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, William, por la introducción. Yo pienso que el agradecimiento es la llave que abre cualquier puerta en el mundo. Casi siempre que comienzo a conversar con cualquier persona, lo primero es el agradecimiento, ¿cierto? Porque cuando uno lo agradece, está muy cerquita al ingrato y es mejor ser grato. Me van a disculpar porque manejar las palabras no es fácil. Entonces también hay un dicho que dice que haz para tus palabras balanza y peso y para tu puerta y para tu boca puerta y cerrojo. Entonces lo que yo vengo aquí es como hacer una pequeña presentación y ojalá no me salga muy larga porque decía don Leobardo Díaz que no lo voy a coger en orden, lo voy a coger en desorden porque verdaderamente todo va a lo mismo, a crear una identidad. Tenemos aquí por ejemplo el cacique pintado por Bernardo Sánchez en un espacio cerquita donde él vivía, porque recuerden que Bernardo vivió en Doburgo o en Macanas en la Casa de las Dos Palmas, y los que han viajado por allá, en la Casa de las Dos Palmas hay un sitio que se llama El Chupadero. No sé si lo habrán oído mencionar, casi no lo mencionan en los recorridos turísticos ni nada. El Chupadero era el sitio donde iban todas las tórtolas que daba cerca de la casa de Manuel Benía Vallejo, en la casa de Bernardo. Entonces por eso él hace esta representación acá, porque Bernardo no hace solamente una representación artística, sino que hace una memoria también de las fincas donde vivieron y de los espacios donde disfrutamos todos. Tenemos aquí arriba a los fundadores, o esa versión donde dicen que entran por el alto de ventanas. Allá vemos algunos personajes como, por decir algo, el padre, o vemos allá el fundador, y vemos como en esa mirada que tiene, y ya empieza aquí a trabajar lo que es la cuadrícula española. Pero con el alto de las flores, perdón, no ventanas, ¿qué dice? De las flores, tú. El alto de las flores, perdón. El alto de las flores, sí. El alto de las flores, gracias por corregirme, porque las cosas son como son. Sí, entonces lo ven y divisan a jardín, y ahí es donde aparece la idea de la cuadrícula española, o sistema damero, como lo llaman. Sistema damero es como el pueblo trazado en un tablero. Ese es el sistema damero que luego ya uno en la calle pues empieza a hablar cómo está trazado, que de norte a sur, y eso tiene otros contextos, ¿cierto? Entonces tenemos ahí todos los personajes, ¿cierto? Arriba tenemos a don Indadecio Peláez, junto con el padre José María Gómezán. Ahí están como representación, pero cada uno de los que están aquí saben que más que la figura y más que la pintura, tiene unas historias más allá. Yo no quiero tocar aquí temas de colonización antioqueña, ni que comenzó por allá en 1794 en Sonsón. Estamos haciendo simplemente una memoria, un recuerdo de lo que era el jardín y cómo llegaron algunos personajes, porque historias tiene todo el mundo. Esta casita que le decían la Casa de las Ramírez, ya para la gente que está viendo en el jardín, esta casa queda allá donde es el Banco Agrario, quedaba. El Banco Agrario, le decían la Casa de las Ramírez, que en un momento estuvo, pero también por algún motivo, entonces borraron esa memoria. El mismo doctor Díaz estaba en desacuerdo con eso, pero también se borró, ¿cierto?
Entonces ahí tenemos como esa parte. Tenemos aquí al padre Ezequiel de J. Pérez, que dice la historia que él era de Santa Fe de Antioquia, y uno se mete en la basílica y encuentra que no solamente es de Santa Fe, sino hay que hacer como una remembranza y hay que hacer como una conexión que tiene que ver él con la madre Laura, ¿cierto? Que tiene que ver él con la comunidad en Verachamí. Entonces ahí se van otras historias anexas a lo que era la identidad del padre. Dicen algunos de que, por ejemplo, el padre era el que tuvo la idea o era el dueño de los espacios, ocupó esos espacios donde está la basílica. Él era rector de acá, pero me dice, como el párroco. Entonces llega el momento en que no es capaz con el proyecto de hacer la basílica y se lo pasa al padre Juan de Barrera. Motivos: porque el padre Ezequiel de J. Pérez era muy mal administrador, entre comillas, mal administrador, porque toda plata que llegaba al fondo de él se la gastaba, pero se la gastaba, era invirtiendo en dinero para los pobres, en comida, en una pila de cosas. Entonces ya cuando llega el padre Juan de Barrera, él le entrega el proyecto a él y entonces ya tiene la mentalidad de hacer lo que hoy es la Basílica Menor, la Inmaculada Concepción. Entonces todos estos personajes se van relacionando. Ahí está, pues, mejor dicho, con un indígena de la comunidad en Vera, está pintado de esa manera. Mucha gente ha tenido como mucha contradicción, así como con esta vista, ¿cierto? Con esta pintura. Unos dicen hay morbo, otros dicen por qué le pusieron el nombre le cambiaron el nombre de cristianía, luego que Carmatarrúa. Estamos haciendo aquí simplemente, vuelvo y digo, un recuerdo. Ya los investigadores lo van a llevar más adelante. Tenemos aquí el padre Juan de Barrera, que era de Don Matías, Antioquia. Todo el mundo sabe esa parte y está aquí en un proyecto, digamos, cuando estaban empezando a hacer la basílica. No entiendo yo, aquí sí hago yo, por ejemplo, un paréntesis, porque Bernardo aquí hace como un parapeto, pues, de lo que era la basílica, porque la basílica tuvo en el 1979 como un espacio, la Enguacala, y pues ahí está tapada de esa manera. Hay otras fotografías donde verdaderamente la basílica se ve de otra forma. Bueno, elementos de la basílica, tenemos la piedra, y voy a hacer un comentario de la piedra, porque es que todo el mundo estamos enseñados a ver el pueblo de una sola manera. Entonces estos recorridos culturales tienen como la meta de que veamos el pueblo de otra manera, que veamos una reinterpretación. Para nosotros los jardineños, el concepto de piedra es un símbolo de fortaleza. Por eso nosotros hablamos mucho de la piedra y vemos que la piedra la encontramos en todo el pueblo y en varias versiones. Entonces aquí está más o menos como una idea de cómo el padre dirigía la obra. Tenemos algunos campesinos trabajando parte de la piedra sin dejar de desconocer de que la piedra fue traída de la cantera. La cantera, nosotros le decimos el alma del pueblo, porque la piedra simboliza fortaleza y el estuche del alma viene a ser la cantera, porque ya tenemos una cantidad de piedra que todavía tenemos piedra viva, mejor dicho. Tenemos aquí, esta casa ya desapareció, porque en 1979 con el terremoto que hubo, entonces las piedras cayeron y desaparecieron estas casas. Desaparecieron estas casas, lo que nos queda es un recuerdo. Recuerde que hablamos de que el olvido no existe, porque es una memoria en reposo, pero también en el fondo del olvido lo que hay es una memoria imborrable. Nosotros queremos es que el jardín no se nos olvide por ningún lado. Tenemos a Josecito. Yo voy a hablar aquí no solamente del personaje, sino que si ustedes miran, digamos, el mural, así de una sola mirada, hubo un momento en que decía, no, pero es que aquí no cuentan las historias sino de X o Y personajes, o de X o Y apelativos o apellidos. No, a mí me parece que el mural sí no es excluyente, sino incluyente. Mire, no estuviera Josecito, que es un personaje para nosotros
con capacidades diferentes o personaje popular, no estuviera Rosario Castaño, que le decían la viuda alegre. Todas estas personas a nosotros nos han contado muchas historias dentro del pueblo, desde su forma de ser y de hacer. Rosario ahí la ven con esas obras de fantasía porque verdaderamente pues ella era así. Era una persona que había que respetar el primer puesto dentro de la basílica. Y diario iba a misa y se sentaba en la primera banca de la basílica. Y el día que ella no pudiera utilizar ese espacio, entonces prefería salirse. Josécito me dice por aquí un amigo Jorge Lirato de que una valla en la pintura me gustaba que también hiciera un comentario que porque Josécito era de 6 dedos y aquí aparece con los 5 dedos normales. Bueno, son detalles del pintor y de la pintura, ¿cierto? Tenemos aquí otro representante que está viva todavía, que es la hija del doctor Rodrigo Díaz Sierra, Manuela. Manuela tiene mucho que ver también con estos espacios y entonces aquí está la representación de la juventud. Ya va creciendo el tiempo también en edad, pero ahí queda pues impregnada, digamos, dentro del mural del surdo. El padre Francisco Eusebio Jaramillo. No sé si de pronto no lo han ver. Y a mí me parece que el padre Francisco Eusebio Jaramillo no le han hecho el homenaje que se merece en este pueblo. ¿Por qué razón voy a hablar del padre Francisco Eusebio? Porque gracias a él es el culpable de que los viejitos tengan un espacio donde vivir y donde morir. Él es el culpable de que también tenga la basílica lo que es la casa cural. Él es el culpable de que allí donde estuvo Casa Tomada también fue el que dio todos esos espacios. El padre se caracterizaba porque prácticamente el padre no se le entendía lo que hablaba. El padre no se le entendía lo que hablaba. Y hay que ver que aquí una leyenda en este pueblo, cuando en Dojurgo apareció el duende hace muchos años. Y allá tuvo que ir el padre Jaramillo con el obispo a expulsarlo y todo. Esa historia del duende también es cierta. Aquí no estamos inventando nada, eso es cierto porque se puede demostrar. Dice que el padre Jaramillo fue a sacar allá al duende con el obispo y no lo pudieron sacar. Porque el duende no le entendió al padre. No le entendía. Oye, siempre que conocí al padre Jaramillo. Al padre Jaramillo, que no le entendía nada. A las 5 de la mañana él era el encargado de decir la misa y el rosario en horas de la noche. También, si me permiten, otra pequeña anécdota del padre Jaramillo que decía las orejas, era bueno para comenzar y para jalar las orejas. El padre Jaramillo, unos ejercicios espirituales, también es una historia veraz donde él nunca decía sermones por los mismos problemas de la voz y todo. Una convocatoria para unos ejercicios, llegó el obispo también y unos seminaristas y le dijeron: padre, ¿usted por qué no hace el ejercicio de decirnos un sermón? Nosotros queremos oír el sermón suyo. Y el padre muy educadamente les explicó: no puedo por esto y esto. Pero no faltó el que lo convenció y el padre fue a dar el sermón. Eran como 20 personas, dice la historia. Y el hombre le echó el sermón, pero como el padre era tan bueno para confesar, para eso sí era bueno el padre, tan pronto terminó el sermón, se fue y se sentó en el confesionario y ahí un seminarista se le fue encima a que lo convenció. Dijo: padre, me acuso que no entendí nada. No le entendió tampoco. Bueno, son cositas que salen ahí de la historia, ¿cierto? Don Moisés Rojas Peláez, hermano de Clara Rojas Peláez, que lamentablemente pues a Clarita no la tienen aquí, siendo la dueña de la casa, siendo la que hizo el aporte. Es como un homenaje a mi patrona, porque Clarita, yo siendo niño la conocí y después resulté trabajando en los espacios de ella. Entonces don Moisés Rojas cuenta la historia, que no es historia sino verdad,
todos estos espacios estaban llenos de entierros. Entierros, nosotros conocimos la persona que le sacó los entierros, pero no me voy a ahondar mucho, sino que esa misma persona luego se va y compra lo que hoy es Convenalco. ¿Sabían eso, no? Convenalco, y a la entrada de Convenalco hay un monumento, un santico que se llama San Antonio. San Antonio, porque Don Nolasco desde Guayaquil, él visionó arriba Convenalco, que no existía, sino que era una finca de Don Venancio Calle, y entonces él dice, esa finca tiene que ser mía, y la compró, pero la compró con los mismos entierros que sacó en este patio que tenía Clara y Don Moisés Rojas. Fueron 2 entierros que sacaron. Por eso uno dice, esto está lleno de espíritus ambulantes y espíritus rebeldes. Yo invité a una persona que nunca tiene tiempo de venir, pero siendo niña me ayudaba aquí, y a las 6 de la tarde que cerrábamos las puertas, se sentía crujir todo. Esto tiene cosas internamente, por eso el museo habla, ¿cierto? Entonces ahí todos estos personajes se van teniendo una conexión tremenda. Doctor Gabriel Peláez Montoya, para nosotros el mejor médico cirujano que hay en este pueblo. Uno se ponía a conversar en la calle con la gente, y la gente no cree cuando uno les dice, el pueblo tiene 3 estados. Hombre, ¿cómo así? Sólido, líquido, gaseosa. No, nada de eso. Son las 3 palabras del doctor: suave, grato y dulce. Jardín suave para nacer, grato para vivir y dulce para morir. Son muchas las historias entre el padre Francisco Eusebio Jaramillo y el doctor Gabriel Peláez Montoya. Cuando ustedes pasen por la calle y ven allá lo que es el teatro Rafael Leonidas Velázquez Rojas, que por allí está también don Rafael, entonces el don Rafael Leonidas Velázquez escribió un libro que se llama Revista Mi Jardín. Ese fue el que escribió, y en esa revista entonces les hace homenaje a todos estos personajes. Cuenta cómo el doctor Peláez y el padre Francisco Eusebio Jaramillo se iban para Santa Gertrudis, la Mesenia, para cualquier vereda. El uno manejaba la medicina espiritual y el otro la medicina pues común y corriente. O sea que, condición, recuerde que nosotros somos un pueblo conservador en los 2 extremos, en lo político y en lo religioso, pero simplemente a nivel de información, porque eso nos desune, nos disputamos. Hombre, está muy grave, primero le toca confesarse, y luego de que la persona se confesara, entonces ya entraba la medicina del doctor Peláez, ¿cierto? O sea que trabajaban en llave. Eso lo sabemos nosotros porque verdaderamente eran 2 personas que iban incondicionalmente a cualquier parte del municipio, no solamente en la parte rural, sino en la parte urbana. Entonces, mire, todas estas memorias son con ese fin, con el fin de crear unos diálogos. Don Marco Jaramillo, cuando uno va al cementerio, inclusive vale la pena aquí como hacer una especie de comentario. El jardín va a tener a futuro un recorrido que se llama acerca de los tauretes. Recuerden que para nosotros los tauretes no es un taurete simplemente, para nosotros el taurete es un símbolo de unión. Y hagan el ejercicio por todo el pueblo y verá que hay muchas maneras en que la gente utiliza los tauretes. Un taurete así recostado a la pared es un símbolo de espera y es un testigo mudo de todas las historias que han pasado en nuestro pueblo. O sea que el taurete hay que mirarlo desde la parte simbólica y pasarlo a lo real. El taurete es un símbolo de unión. Entonces mire que Bernardo también en esa época, en el 88, pinta los tauretes como un símbolo de identidad del pueblo, porque son elementos que nosotros conocemos. El taurete nos conoce a nosotros y el jardín, y el taurete nos conoce a nosotros y nosotros al taurete. Entonces eso nos da un símbolo de identidad. Todos estos personajes se van recreando. ¿Qué dice doña Rosalía Peláez? Yo creo que aquí sí pues mucha gente la conoció a ella.
Doña Rosalía tiene un papel muy importante en las novelas de Manuel Mejía Vallejo. Varias, y aquí hay personas que se han leído todos los libros de ellos. Ahí tenemos a Rosa Matilde, tenemos al mismo orden, y quién sabe muchos más, ¿cierto? Andrés, todas las funciones de doña Rosalía Peláez en los libros de Manuel Mejía Vallejo son muy interesantes. Ahí está pues pintadita como ella era, hermosa y con la bolita de cristal en la mano, porque la gente venía era, ¿dónde está doña Rosalía? A que les adivinara la suerte, a que bueno, ahí a través de todo eso se iba un diálogo muy racional, pero también muy humano, porque esos diálogos llevaban traguitos de ron, llevaban traguitos de aguardiente, entonces los llevaban a otras cosas. No, lo que estamos es contando como esa parte humana más que la parte artística. Tenemos un rostro que voy a decir algo que unos le han dado una identificación y otras otra. Es un secreto. Menos mal que Bernardo se murió y si no ya me regañaba. Bernardo es el pintor, el Zurdo Sánchez. Hombre, Bernardo, ¿y ese rostro qué? Bernardo casi no hablaba, los que lo conocimos. Era una persona muy callada. Y entonces me decía Bernardo, ¿no? Ese rostro es prácticamente como la imagen de lo que yo he querido toda la vida, me lo digo a mí mismo. En él veo una novia que tuve, recuerdo a la otra, son recuerdos, ¿cierto? Otros le dan otra connotación. Obviamente esto tiene varias versiones de ese rostro. Entonces ya tenemos allá un Rafael Leonidas, que hablamos de él, don Marco Aramillo, rector del Liceo San Antonio por 50 años. Don Marco Jaramillo, el papá de este señor don Mario Jaramillo y don Rodrigo. A ver, don Marco Jaramillo pues tuvo que ver mucho con la educación de este pueblo, junto con Margarita Peláez Abad, que es una de las profesoras más grandes que ha dado este pueblo. Yo creo, señoras y señores, de que prácticamente aquí se ha dado como un bosquejo de lo que es el mural, pero sí quiero como hacer algo muy importante, y es que ya este museo cambia de voz. Recuerden lo que les dije, deja de ser un recuerdo para convertirse en un acuerdo. Y les pido el favor de que cuando salgan al parque, cuando salgan al pueblo, recuerden que es ese otro museo, relación de sujetos y objetos, donde el sujeto transforma y el objeto se deja transformar. Nosotros salimos al parque y más de una persona dice, qué raro que esas bombillas de jardín casi no alumbran. ¿Ustedes no les han dicho? No alumbran, pero es porque tiene un significado oculto. Eso simboliza el romanticismo, da ganas de quedarse o da ganas de volver. Ese es el significado de esas bombillas. Ya les dije que el taburete es un símbolo de unión y que afortunadamente yo quiero como terminar con esa reflexión, ¿cierto? De que queramos el pueblo y que el que entre a estos espacios evita en vez de transmitir. Uno tiene que emitir para poder hacer enamorar a la gente. No dejemos llenar el pueblo de edificios, no los debemos de llenar de edificios, porque el pueblo así de esta forma, pues obviamente va a tener más identidad. A uno le preguntan en la calle, ¿por qué no hay edificios en este pueblo? Terminaría diciendo de que no pueden haberlos, porque a mayor altura hablamos menos y a menor altura hablamos más. Muy bien, a ver eso, porque eso Voy a leer entonces otro relato ahí ya para terminar corto de Roberto. Esa parte es indispensable. El tema de artes vivas, que es el programa que represento, es eso, es tratar de integrarle a las cosas que hay, a las exposiciones, conversatorios, ¿cierto? A la misma casa, personajes que vengan y nos cuenten, que nos ilustren, ¿cierto? Que nos acerquen a lo que somos, que muchas veces ignoramos o desconocemos. Y esa parte de Roberto me parece muy bonita, porque es indispensable como que la gente lea y que escriba, así no sepa escribir, y que lea así no sepa leer, en últimas puede atreverse a coger un libro y a mirar a ver qué le puede decir. Y Roberto se atrevió a escribir,
y eso es dignificar la manera que él tiene de aterrizar sus memorias. Un cuidador de arte. Temprano la casa presentaba aspecto de penumbra. Percibí que era por falta de un poco de orden. Sus habitaciones expresaban soledad. El problema de la soledad es que entristece y ensombrece. Luego empezamos a caminar por ella, viendo, observando y escuchando para poder darle forma a este pequeño y grande caos. Muchas historias se han encerrado aquí, historias de cosas, personas y quién sabe qué más. Se siente que hay tiempo detenido y contenido por el efecto de presencias que van y vienen. Mi amigo Norberto, antiguo guardián de arte, lo que hizo fue entregarme un pedazo de tiempo. Juan se lo estaba recibiendo, mas no sabía qué hacer con él. Este momento de entregar y recibir es determinante, puesto que sin saberlo se queda atrapado como en un espacio indefinido. Juan iba tras él, pero no sospechaba qué sucedería. Es que aunque no se crea, el tiempo pasa y pesa, coge color, también olor. En un instante pesa a lo equivalente a una pluma y luego puede coger el peso del plomo. Todo esto se siente, pero no se alcanza a definir en su totalidad, puesto que la razón frente al tiempo queda limitada. Entonces, ¿por qué y para qué se quedó el tiempo ahí? Tal vez por muchas razones y sin razones. Además, se quedó para que el cuidador de arte le prolongue la vida, que reinvente maneras de proteger memorias con sumo cuidado, para que no queden en el olvido. Lo más esencial del cuidador de arte es no dejar morir ni entristecer los espacios y lo que hay en él. Realmente es una carga pesada. Por eso se dijo que a veces el tiempo coge el peso del plomo, muy difícil de manejarlo y cuidarlo. Se termina por ser esclavo de él. Creo que en algún lugar dentro de alguien o algo está lo que tanto se ha buscado, un tiempo congelado donde se conserve el olvido, puesto que en el fondo de él lo que hay es una memoria imborrable. Escribió Juan Salvador Duarte. Tienen grandes proyectos y la verdad es que queremos que nos acompañen en este proceso. Bien. Agradecimientos a todos y bueno, yo soy una persona común y corriente, un ser humano más, con sentimientos, resentimientos y todo. Me parece que uno de los sentimientos es, digamos, la expresión de la belleza, ¿cierto? No debemos de mirar y admirar el pueblo. Uno sabe de que un pensamiento se discute y un sentimiento no, pero la jovencita que es artista va a mirar la belleza a su manera, usted la ve de otra manera y así sucesivamente. Sucesivamente no tiene fin. Muchas gracias.